Muy bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Es una alegría ciertamente encontrarme aquí en este momento para participar en la emisión de este programa Diálogo Bíblico. Bueno, es bueno recordar que estamos hablando de la temática de la contaminación a la purificación, basados en el capítulo 8 del libro de Daniel. Daniel 8:14 es un texto muy especial en este libro. Es una respuesta a una pregunta de un ser celestial. Si usted recuerda y haga referencia o hacemos referencia a capítulo 8 del 10 al 12, donde se aparece toda la actividad terrible del cuerno pequeño que se engrandeció, pero se fue a hacer guerra contra los hijos de Dios, contra la ley, alteró una serie de cosas. Entonces como que empieza una forma así de engrandecer y ¿hasta cuándo viene esto? Entonces, por eso la pregunta. Por eso aparece una pregunta que la vamos a analizar un poquito más adelante, quizás en el día de mañana. Pero nos vamos a entrar ahora en la respuesta que es Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Claro. Ahora, el día de purificación o de expiación, también denominado sábado de los sábados, de acuerdo a Levíticos 16:31, día de completo reposo o día de descanso completo o Yom Kippur, del Levítico 16, era una fiesta anual israelita. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión. Era el rito más solemne del Antiguo Testamento, algo tal vez simbólico. Este rito era inserto o está inserto en el centro del libro de Levíticos, que a su vez está en el centro del Pentateuco. Por lo tanto, tiene que ver con el carácter santísimo del rito. Claro. Ahora la respuesta esta es interesante, profesor, porque dice que hasta 2300 tardes y mañana. Si uno hiciera una división, por ejemplo, ¿qué es lo que está 2300 tardes y mañana? Uno se va, por ejemplo, al Génesis. Y en el Génesis, el día no comienza con la mañana. Los días comienzan con la tarde. Y dice claramente, fue la tarde y la mañana. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a días completos. 300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Está hablando de 2300 tardes. Yo tomo una calculadora y la divido por 30, ¿no es cierto? Y eso me da como 76. ¿76 qué? Si uno lo tomara, serían un par de meses, ¿no es cierto? Y encaja esto en estoy haciendo algo muy simple para llegar a quizás algo un poquito más complejo. Si alguien diría son 2300 tardes, o sea, 2300 días, es poco. Pero resulta que hemos venido hablando de que esto es una extensión en el tiempo y que llega hasta el final de los días. Por lo tanto, no se puede referir... Hay que desecharla. No se puede referir a un par de meses. Es imposible. Por lo tanto, uno tiene que tomarse de las interpretaciones de la Biblia para lo que son los días proféticos. Y los días proféticos son 2300 tardes y mañanas, son 2300 años. Y es la profecía más extensa que existe en la Biblia y la última, y se acaba la cosa. Una reflexión, tal vez extrapolando como una persona actual, como un ser situado, cuando uno escucha cifras como 1260 años, 2300 años, y uno piensa en su propia temporalidad, en el mejor de los casos 80, 90, 95 años, viene a la mente, cierto, la pregunta del ser celestial. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cobra vigencia entonces, y es bueno recordar que la fe no reconoce o no conoce apresuramiento
ni indiferencia, sino una espera paciente y confiada en las promesas de Dios, aunque parezca contradictoria, ciertamente con la realidad parece contradictoria. A veces uno piensa, mira el mundo, escucha las noticias, pareciera que esto no va a terminar nunca, pero hay una cifra que se nos da, 2.300 tardes y mañanas, que es un acontecimiento importantísimo en nuestro contexto. Ahora lo interesante, profesor, de que aquí yo veo a Cristo interviniendo directamente en la historia, decididamente. Él está poniendo fechas, está poniendo tiempos. Esto no va a continuar. El ángel así grita y dice, ¿y hasta cuándo? ¿Esto va a seguir? ¿Hasta cuándo? Bueno, claro, hubo un tiempo de persecución terrible, pero se terminó. Pero también la profecía señala que va a seguir actuando. Por lo tanto, vamos a acotarnos a esta purificación del santuario. Habríamos hablado del Yom Kippur, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios interviene acá? ¿En qué sentido? Que Él entra en ese proceso, y yo quisiera que usted quizás leyera un poquito o comentara con sus amigos cuando tengan tiempo en Hebreos 9:23. Bueno, ¿qué es lo que dice Hebreos? Dice, mire, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, aquí está haciendo Hebreos un libro maravilloso en relación a la explicación del santuario. Y son buenas noticias. Y son buenas noticias, dice. Porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la comunicación de los siglos, se presentó una vez más y para siempre, dice, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora, quizás lo resumo un poquito más. ¿Qué está haciendo aquí? Hebreos está hablándonos ahora de lo que sucede con esta contaminación del santuario, pero que Dios la purifica. Dios entra. ¿Cuándo entra? Bueno, la profecía, cuando uno la analiza con calma, se va a dar cuenta que incluso dice cuando va a entrar Él al lugar santo, va a expiar el pecado, y en algún momento, ¿no es cierto?, el juicio empieza cuando entra al lugar santísimo. Y dice que Él no entró con elementos humanos como lo hacía el sacerdote en la tierra, sino con el elemento de la pureza y la santidad sin pecado de Cristo. Y Él es el único que puede borrar nuestros pecados. Y aquí lanzo una idea que me parece que uno debería tenerla muy en cuenta. ¿Quién perdona el pecado? Solamente Cristo. Por lo tanto, ahí ya aparece una prevaricación, un pecado, una insinuación a desobedecer la ley de Dios y creer que se puede perdonar pecados aquí en la tierra por elementos humanos. Ahora, el pecado perdonado nos transforma en santos. Y evidentemente los conceptos santos, santa, significa, a mí por lo menos me provoca intranquilidad. Es bueno recordar que cuando nosotros pensamos en Cristo como nuestro sustituto, debemos recordar que somos santos también, porque Él es nuestro sustituto. Exactamente. Muchas cosas hay que decir, amable oyente, pero vamos a seguir conversando mañana. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de nuestros oyentes.